Tengan todos ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Miriam Nayeli Vargas Balqui. En esta oportunidad les hablaré acerca del estudio comparativo sobre germinación, crecimiento e intercambio gaseoso del árbol del trópico Moringa olífera y su pariente del desierto Moringa peregrina en condiciones salinas. Introducción. La salinidad es una restricción ambiental importante en las regiones áridas y semiáridas. Las cantidades excesivas de sal en los suelos naturales y en el río salino reducen la germinación de semillas y el crecimiento de la mayoría de las plantas en las tierras agrícolas de estas regiones. El propósito de esta investigación fue analizar el efecto de la salinidad en la germinación de semillas, el rendimiento del crecimiento y los procesos fisiológicos como contenido de clorofila, fluorescencia de clorofila y el intercambio de gases de dos especies de moringa, Moringa olífera y Moringa peregrina. Los tratamientos de salinidad comprendieron 5 concentraciones de cloruro de sodio, 0, 50, 100, 150 y 200 milímetros. Glosario de términos, siglas y abreviaturas. Aparato fotosintético. Es el lugar donde se realizan las captaciones de la energía luminosa y la síntesis de moléculas orgánicas reducidas de los organismos fotosintéticos. Fluorescencia de clorofila. Son mediciones de fluorescencia de la clorofila que en condiciones de adaptación a la oscuridad permiten determinar la eficiencia cuántica potencial del fotosistema 2 como la relación entre fluorescencia variable y fluorescencia máxima. Materiales y métodos. Germinación de semillas. Para ello se utilizaron semillas tanto de Moringa olífera como Moringa peregrina. Parámetros de crecimiento de las plantas. Las semillas de las dos especies de moringa se cultivaron en macetas de plástico de 2 litros de capacidad llenas de compost. Medición del área foliar. Se determinó mediante el uso del peso de un papel cuadriculado cubierto por el contorno de la hoja. Medición del volumen de la raíz. Se midió según el método descrito por Harrington. Mediciones de intercambio de gases. Las mediciones se realizaron a densidades de fotones fotosintéticos de 0, 50, 150, 500, 750, 1000 y 1500 metros cuantos molares. Contenido de clorofila. Se midió utilizando un medidor de contenido de clorofila portátil. Mediciones de fluorescencia de clorofila. Se midieron utilizando un fluorómetro de clorofila portátil Aztec. Análisis estadístico. Los datos se analizaron estadísticamente mediante análisis de varianza, utilizando el modelo lineal general. En cuanto a los resultados, en la tabla 1 podemos decir que el efecto de la salinidad sobre el desempeño de la germinación fue significativo, al igual que la interacción entre especies. Y en la figura 1 podemos observar las tasas de germinación de las dos especies de moringa. En la primera figura observamos los resultados en cuanto a la moringa peregrina y en la B, moringa olífera. Acá podemos decir que la germinación de semillas no tratadas de las semillas de moringa olífera tratadas con cloruro de sodio a una concentración de 50 milímetros comenzaron el día 2, mientras que las semillas tratadas con 100 y 150 milímetros comenzaron el día 3 y el día 6 respectivamente. Asimismo, podemos observar que para ambas especies de moringa el proceso de germinación se retrasó a medida que aumentaban las concentraciones de cloruro de sodio, y esto fue más pronunciado para las semillas de moringa peregrina, particularmente en el nivel más alto de estrés por salinidad, donde no se registró germinación. En cuanto a la figura 2, podemos observar que en la figura 2A el número de hojas en la moringa olífera aumentaron en condiciones salinas en un 40% a una concentración de cloruro de sodio de 50 milímetros en comparación con las plantas de control, mientras que las dos concentraciones más altas de sal de concentraciones 100 y 150 milímetros redujeron el número de hojas en un 40% y 75% respectivamente. En cuanto a la figura 2B, el impacto de diferentes concentraciones de salinidad en el número de ramas fue similar para ambos, tanto para la moringa olífera y moringa peregrina. En cuanto a la figura 2C, se observó un ligero aumento en la altura de la planta
a una concentración de 50 milímetros para la moringa olífera y se registró una disminución del 20 y 25% a concentraciones de 100 y 150 milímetros respectivamente. En cuanto a la figura D, la altura de la planta de la moringa peregrina fue suprimida por todos los niveles de salinidad por un promedio intervalo de 30 a 40%, y la área foliar de la moringa olífera se vio severamente afectada por el alto nivel de concentraciones de cloruro de sodio, con una disminución de promedio del 30%. En cuanto a la figura 3, podemos observar tres gráficos. En el primero nos muestra el peso seco de la raíz. En el gráfico B podemos observar el peso seco del tallo, y en el tercero podemos observar el peso seco total. Y en los tres gráficos podemos ver que los resultados más altos corresponden a la moringa olífera. Ahora, en cuanto a la figura 4, podemos decir, en cuanto a la figura 4A, podemos decir, haciendo una observación general, que la longitud de la raíz se vio afectada por la salinidad, con excepción de la longitud de la raíz no afectada de la moringa olífera, bajo concentraciones de 50 milímetros de cloruro de sodio. En cuanto a la figura 4B, podemos decir que el volumen de la raíz de la moringa olífera disminuyeron progresivamente a medida que aumentaron las concentraciones de salinidad. En cuanto a la figura 5, podemos observar el efecto de las concentraciones del cloruro de sodio sobre los parámetros fisiológicos de ambas especies, en donde podemos observar claramente que en la figura 5A y B, e incluso que ya lo hemos visto en la tabla 1, el análisis estadístico del impacto de la salinidad sobre los parámetros fisiológicos reveló que el efecto fue significativo sobre la fotosíntesis y el rendimiento cuántico, mientras que el contenido de clorofila aumentó en condiciones de salinidad, y eso se lo puede ver en la figura 5D. Y por último, en la figura 6, podemos observar la respuesta de la absorción fotosintética del dióxido de carbono en la figura A por unidad de área foliar al flujo de los fotones para las plantas de las dos especies de moringa. En la A, moringa olífera, y B, en la moringa peregrina. Ahora, en cuanto a discusión, los resultados del estudio actual sobre el efecto de la salinidad en la altura de la planta fueron respaldados por hallazgos de investigaciones anteriores que informaron que la altura de la planta de Polygummum marítimo fue menor a altos niveles de salinidad en comparación con las plantas de control. La salinidad provocó una inhibición significativa en la acumulación de biomasa aérea, que alcanzó más del 60% en comparación con las plantas sin estrés salino. Muchos estudios informaron que el aumento de los niveles de sal en el suelo afecta negativamente los parámetros de crecimiento de las plantas, como el número de hojas, la altura de las plantas y la biomasa total. Hallazgos anteriores respaldan completamente los resultados de nuestro estudio, que demostró la reducción del 33% del volumen de la raíz por la salinidad en la figura 4B. Una de las explicaciones comunes de la disminución de la biomasa de la raíz es la inhibición de la absorción de agua por parte de las raíces, lo que conduce a la inhibición de la absorción de nutrientes. Por último, la fotosíntesis se puede inhibir debido a la acumulación de sales en los cloroplastos, lo que podría provocar efectos tóxicos en el aparato fotosintético. A concentraciones de 150 milímetros de cloruro de sodio, el contenido de clorofila de las plantas disminuyó significativamente, lo que provocó el deterioro de las principales funciones fisiológicas, en particular la fotosíntesis. Estas observaciones pueden estar respaldadas por investigaciones previas que reportaron el efecto de la salinidad en la fotosíntesis.
Conclusiones. Los resultados del estudio actual revelaron que las dos especies de Moringa olífera y Moringa peregrina se consideran resistentes a la sal, pues la baja salinidad a una concentración de 50 milímetros mejoró todos los parámetros de crecimiento y rendimiento fotosintético de las dos especies de moringa en concentraciones con las plantas de control. Las dos especies de moringa, tanto la moringa olífera y la moringa peregrina, diferían entre los mecanismos de tolerancia a la sal. La moringa olífera mostró alta tolerancia a la sal en la fase de germinación, mientras que la moringa peregrina demostró altas tasas de fotosíntesis a niveles bajos y medios de salinidad, lo que la convierte en una especie con más probabilidades de desarrollo en zonas hostiles. La germinación, el crecimiento de la raíz y la acumulación de clorofila son ejemplos de procesos que pueden contribuir a la tolerancia a la sal. Por último, la evaluación de una amplia gama de niveles de salinidad a lo largo de las etapas de crecimiento extensivo, incluida la etapa de producción, sería muy útil para demostrar cómo se manifiesta la tolerancia a la salinidad de la moringa en la etapa de la planta adulta. En cuanto a la apreciación crítica, se estima que un tercio de las tierras de regadío del mundo y alrededor de 1.000 millones de hectáreas de tierra están afectadas por la salinidad. Además, combatir la propagación de la salinidad en los suelos afectados es costoso y complejo, por lo que este tipo de investigaciones puede ser realmente beneficiosa, pues al analizar el efecto de la salinidad en la germinación de especies y su adaptación de estas mismas, puede incentivar proyectos de restauración a base de especies tolerantes a la salinidad, tal como la moringa peregrina, la cual, al soportar niveles medios de salinidad, la convierte en una especie más exitosa en ambientes hostiles como el de Arabia Saudita. Gracias.